Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que tengan un muy buen día a la familia, espero que se encuentren todos bien. Y siguiendo con el ciclo de nuestro espacio de estudio en primer año acerca de la palabra, el Papa Francisco pide que hagamos un pequeño espacio a la palabra de Dios en nuestras vidas. Si bien es impresionante la cantidad de material que nosotros solemos leer o solemos tener en nuestro celular, buscando en el TikTok y un montón de aplicaciones, la pregunta sería, ¿qué sería de este mundo o qué sería de nuestras vidas si nosotros utilizaríamos la Biblia tan frecuentemente como solemos utilizar el WhatsApp, Instagram y otras aplicaciones? Creo que a veces sentimos abandonada la palabra, ¿no? La palabra, lo que nos referimos a la palabra de Dios, ¿no? A veces la Biblia figura como, ¿te acordás, no? Que lo estuvimos trabajando en el primer semestre, el libro del pueblo de Dios, la Biblia, que acordate que estaba dividida en dos partes. La primera parte era el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento es la venida de Cristo, muerte y resurrección del Señor. Así está dividida la palabra de Dios y creo, si apelamos un poquito a la memoria, habíamos trabajado el Génesis, habíamos visto la bondad de Dios acerca de el hecho magnífico de la creación, cuando Dios nos da los recursos para poder vivir y usarlos responsablemente. Y ahí entró la palabra del Papa Francisco cuando trabajamos un poquito una mirada acerca del uso responsable en el Laudato Si, aquel documento que el Papa hizo a la humanidad conocerlo para mejorar en varios aspectos la vida. Pero bueno, volvamos a donde habíamos comenzado. El Papa nos pide que leamos algún versículo de la Biblia todos los días, así como tenemos la frecuencia, les decía hace un rato, sobre el uso de las redes sociales, estaría bueno también lo mismo hacer con la palabra. Entonces digo, bueno, el Papa nos dice, comencemos por la Biblia, mantengámoslo abierto en casa, mantener la Biblia como en un altarcito, en un lugar visible y en un lugar donde lo podamos usar. Y llevémoslo también, si tenemos en el teléfono, porque lo podemos bajar como aplicación, la palabra de Dios en el teléfono. Y descubriremos que Dios no es un personaje histórico, mítico, olvidado en el tiempo. Dios es presente. Dios ilumina nuestra oscuridad, nuestros momentos de tristeza, nos da la inyección de alegría. El Papa nos habla muy claro de esto. ¿Por qué? Porque estamos en un año donde nos invita a que la Biblia no se llene de polvo, a no empolvar la Biblia como si fuera un libro más. Recordá que este es el libro más viejo de la humanidad, el libro más viejo de la humanidad, que lo tenemos en casa y ciertamente es verdaderamente para cada uno de nosotros una guía importante. Bueno, entonces mirando la Biblia te propongo lo siguiente. Bueno, entonces en este momento importante los invito a que cada uno, antes de escuchar la palabra, hagamos un momento de preparación, porque recibir la palabra de Dios no es leer cualquier noticia importante, debe entrar al alma, movilizarnos y bueno, es importante recibirlo, verdaderamente abrir el corazón, recibirlo. De la cita de la Biblia del libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15, dice lo siguiente.
está titulado como Jesús y los niños. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos lo reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra de Dios. La infancia no significa algo superficial. La infancia para todos nosotros, y el mismísimo Jesús la significaba como algo muy importante. Por eso la infancia de Jesús, porque él también fue niño, no sé si lo pensaste alguna vez, ¿no? Habrá jugado, saltado, habrá hecho un montón de cosas que los niños hacían, pero principalmente estaba al lado de sus padres. Y también estaba pensando cuál sería el momento de su intervención. Y ya desde niño, desde muy pequeño, era un niño muy comprometido. Jesús habla de una infancia espiritual. Nos dice que nuestra gran tarea es hacernos como niños. Y hacerse niño requiere de cada uno de nosotros. Vos que me estás escuchando, sí, adolescente, o si papá, mamá, estás ahí también, a nosotros los docentes, los enfermeros, los médicos. Vaya, yo pienso en los médicos en el hospital Garraham. Adultos que tengan una dosis de humildad, una dosis de sencillez, porque Dios nos dice que debemos pasar por una puerta estrecha si queremos entrar en el reino, si queremos estar en el cielo. En el reino de Dios dice que solo habrá niños, niños no chiquititos, bajitos, niños de cuerpo y alma, sencillos, humildes, alegres, únicamente niños. No hombres tosudos, con toda esa, el egocentrismo, el individualismo que demostramos en el día a día, seres que vivimos en conflicto permanente y por cualquier cosa. No. Dios, cuando se hizo hombre, empezó por hacerse lo mejor de los hombres. ¿Saben qué? Dios eligió ser un niño como todos. Podía naturalmente haberse encarnado siendo un adulto, porque tiene todo el poder. ¿Quién puede poner en juzgamiento el poder de Dios, no? Pero al contrario, qué mejor siendo un niño, ¿no? Un chiquillo. Pero quiso empezar siendo un bebé. Y wow, qué bebé, ¿no? Un bebé despreciado, un bebé que, si bien era, ya sabíamos, el Salvador, el Rey, tuvo que nacer en el lugar donde la mayoría de las personas lo despreciaron. Se llama pesebre, al cual nosotros lo adornábamos. Sin embargo, ese pesebre era un establo donde allí hay muchísimas cosas que contagian y que pueden producir enfermedades. No nació en una cunita comprada de oro, no. Lo mejor de este mundo entonces son los niños. Por eso la importancia de mantenernos con la inocencia de los niños. No significa con esto que seamos revoltosos, malditos, no, pues los niños no son malvados, los niños son niños, juegan como tales. Quizás lo malo que Dios nos dio, el pensar, Dios nos dio el pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, queda en vos, queda en vos. Por eso te dejo este trabajo, a continuación vamos a ver un lindo video, y en ese videito tenemos las escenas de Jesús
Y luego te propongo que respondas las preguntas que siguen. Recibe la bendición del Señor y que en estos tiempos de pandemia aprendamos no solamente a cuidarnos, sino aprendamos a cuidar a quienes no necesitan. ¿Tenés un abuelo? Llámalo por teléfono si hace mucho que no lo ves. ¿Tenés un abuelo que no es tu abuelo de sangre? Llámalo por teléfono. Acordate de la huerta que estamos haciendo y vamos a seguir trabajando con ella. Andá pensando que no todo lo que sembrás es para tu dieta. Pensá en alguien que lo necesite. Actuemos como niños. Como ese niño llamado San Tarcisio. Me gustaría que lo investigues. San Tarcisio. Nos vemos y seguimos mirando el video que te propuse. Te quiero mucho, cuídate, cuida a los tuyos y un saludo enorme a toda la familia. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.